¿Dónde se esconden los sabores que nunca se olvidan? ¿Dónde la tradición aún late en cada rincón? ¿Dónde los paisajes y la alegría se encuentran para celebrar la vida? La respuesta está aquí, en la capital que lo tiene todo. Portoviejo celebra 205 años de independencia con orgullo, cultura y fiesta. Porque cuando se trata de sabor, tradición, paisajes y fiesta, Portoviejo tiene todo. ¿Sabes cómo hacer tus pagos en línea? Te invito a ver cómo se hace. Ingresamos a la página web online.portoviejo.gov.es e iniciamos sesión con tu usuario y contraseña. 1. En servicios más utilizados, da clic en pagos en línea. 2. Ingrese su número de cédula para consultar sus deudas. En esta ventana acepte los términos y condiciones y luego dé clic en el método de pago de su elección. 3. Seleccione si su pago es total o parcial. 4. Ingrese los datos de su tarjeta y finalmente clic en continuar con el pago. Y listo, el comprobante llegará a tu correo registrado. Por amor a Portoviejo, todos aportamos. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, Residencias Universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. La operación vial continúa y así se trabaja en el sector El Fátima. Amigos del Purgatorio, bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Bueno, el no finalmente triunfó de manera categórica el pasado domingo 16 de noviembre, a pesar de las proyecciones de algunas encuestadoras que le daban al gobierno un poco más del 50% en todas las 4 preguntas que se plantearon en materia de seguridad, política e incluso con el fin de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para que se elabore una nueva Carta Magna. Lo cierto es que ahora ya el gobierno está haciendo algunos cambios, el presidente Daniel Noboa, en el gabinete y sobre aquello, más lo que debe venir después. Saludamos a Andrés Santos, él es constitucionalista y también analista político. André, bienvenido al Purgatorio. Mucho gusto, Jorge. Muchísimas gracias por tu entrevista. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Igualmente, André, por el tiempo. En el caso de estos cambios en el gabinete, ¿existe allí una estrategia de fondo o simplemente un movimiento de fichas hacia distintas carteras de Estado? Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, ¿hubo allí la designación de una persona que tenga experiencia en gobernabilidad, en política? Y desconozco el perfil concreto de Álvaro Rosell, solo sé que es una persona eh, que fue últimamente designada para el ministro de Gobierno y que tiene experiencia en temas de radiodifusión, medios. Desconozco cómo sería el desempeño de él, ya más profundamente en todo lo que se trata, ¿no? De hacer acuerdos políticos, gestiones políticas. La última gestión, pues bueno, dejó mucho que decir en materia de universidades, se hicieron muchísima falta en materia mover la academia para la formulación de políticas públicas que estaban siendo impulsadas desde el gobierno. Faltó un respaldo académico, faltó respaldo de la sociedad civil, faltó respaldo de barrios. Entonces, sin embargo, creo que, por otro lado, no sé, pero quizás cumplió ciertos elementos básicos cuando fue el tema del paro con los sectores indígenas. Quizás ahí, y eso fue lo que hizo que
tanto Zaida Rovira como Harold Urbano, que son un equipo, fueran, pues, en este caso Rovira fue trasladada al Ministerio de Desarrollo, claro, de Desarrollo Humano, y Ella volvió, ¿no? volvió, lo que antes era el MIES. Harold Urbano fue enviado al Ministerio de Trabajo y Zaida Rovira, pues, al Ministerio de Desarrollo Humano, ¿no? Lo que antes era el MIES. Volvió prácticamente ya. Hubo un cambio que llamó la atención. Danilo Palacios estaba al frente de Agricultura y de pronto se ha vuelto a convocar al ex ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, Sí, quien ahora va a liderar esa cartera de Estado. Una cartera de Estado que no se puede claro. dejar a un costado porque es la que en articulación con Cancillería más el Ministerio de Comercio Exterior y Producción están definiendo un acuerdo en materia comercial con Estados Unidos que va avanzando en algunas etapas. Juan Carlos Vega tiene ese perfil. Bueno, yo creo que lo han puesto ahí, dado su conocimiento en temas quizás de finanzas, perdón, en temas económicos, debido a justamente lo que indicas, ¿no? El próximo acuerdo en materia de exportación, de agricultura, ¿no? No encuentro otra razón más al respecto. Eh, a ver, las finanzas de este país están destinadas a pagar deudas, al parecer, ¿no? De 35.000 millones de dólares, que es el presupuesto general del Estado, aparte de los 11.000 que se van en sueldos, de ahí viene una gran porción, creo que si no estoy mal, corríjame, pero casi 19.000 dólares en solo deuda. O sea, tenemos un rango muy pequeño para darles bienes y servicios al pueblo. Entonces, gran parte del 19 mil presupuesto, millones. sí, no, un poquito menos, perdón, un poquito menos. No tengo la cifra exacta, porque hay otra que son transferencias obligatorias a municipios, pero en gran medida, recordemos que el pago de deuda es condicionante para el desembolso de nuevos préstamos con el FMI y los ciertos multilaterales. Entonces, eh, no le encontraría otra razón. Y claro, Vega era el que diagramaba de cierta manera todos esos ajustes. Este ha sido un gobierno en gran medida de ajustes, ¿no? Ajustes económicos. Bien, ahora ya de cara a lo que pasó con la consulta popular, ¿el gobierno podría impulsar desde la Asamblea cambios significativos en materia penal, sobre seguridad o incluso en otros aspectos a nivel institucional, que era lo que se pretendía con la instalación de una constituyente? A ver, sí, solo que con ciertas limitaciones. ¿Cuáles? El gobierno ya lleva casi un año queriendo reformar la prisión preventiva. Entonces, ya no puede, la prisión preventiva no puede ser obligatoria, pero lo que sí podría darse sin necesidad de un cambio constitucional es poner requisitos en la ley para el otorgamiento de las medidas alternativas, cuando un juez libera a un procesado capturado en flagrancia. Entonces, para evitar que el juez cometa esto, hay que ponerle ciertas restricciones, que en la práctica, materialmente estarías impulsando al juez para que aplique la prisión preventiva. Entonces, solo que con otras palabras. Esto se podría hacer, sí, eh, pero manteniendo un equilibrio. Ya, entonces, ¿qué tanto la Corte Constitucional no va a interferir en esto, en las funciones del legislativo? Eso es lo que tenemos que verse. Pero yo creo que el gobierno tiene ese desafío. Tenemos que traer de nuevo las temáticas que fueron declaradas inconstitucional en la ley Solidaridad e Integridad Pública. Claro, fueron declaradas inconstitucionales por errores de forma, errores en el procedimiento de cómo fueron hechas, falta de publicidad, falta de unidad de materia, etcétera. Y ahora más bien se va a calificar el fondo. Si es que hay una demanda de inconstitucionalidad, que no creo que falten, no creo que falten. Aquí lo que sobra en este país son abogados por delincuentes. Entonces, la Corte va a conocer eso y pues vamos a conocer si la Corte va a aceptar bajar la edad de imputabilidad pues a los menores, a los adolescentes infractores. También un aumento de las medidas de privación de libertad contra los adolescentes infractores, ¿no? Un adolescente de 14, 15 años, si participa en un ataque armado, matando muchas personas, máximo se puede ir privado de libertad de 4 a 8 años. O sea, un juez le puede dar 4 años fácilmente y con la rebaja del régimen semiabierto termina recuperando la libertad en 2 años y medio. Entonces, es un chiste. Y por eso las bandas están muy interesadas en reclutar a menores de edad. Eso tiene que cambiarse de manera absoluta. Una de las razones también es para no solo proteger la vida de los ecuatorianos,
de estos jóvenes peligrosísimos, de estos menores que ya son parte de los grupos armados organizados, te pueden matar a ti y a tu familia, inclusive también para protegerles la propia vida, porque si ellos siguen en las calles recorriendo de esta manera van a terminar muertos por la policía o por guerra entre bandas. Entonces, lo más humano sería aumentarles la privación de libertad y después ya a la larga ver ya temas de rehabilitación, si es que es posible, ¿no? Pero ellos tienen que salir de circulación, ellos no pueden estar circulando libremente, eso es imposible. Ahora, André, quizás un tema que también se quedó colgado en la Ley de Integridad Pública declarada inconstitucional por la Corte es el endurecimiento de la pena por prevaricato, no solamente a los jueces, sino también a los abogados, porque eso está allí, ampliando además la figura hasta los fiscales. Eso que es una materia estrictamente penal, allí no se puede argumentar que se ha transgredido el principio de unidad de materia, también podría sumarse a lo de los adolescentes infractores que sean sancionados como adultos en casos de delitos graves como delitos contra la vida. Sí, o sea, es decir, se sumaría de la Ley de Integridad Pública la sanción por destitución a los jueces que incrementen injustificadamente su patrimonio, igual a los fiscales y todo servidor público y todo servidor judicial, perdón. De ahí viene la sanción de destitución a los jueces que otorguen medidas sustitutivas o alternativas sin motivar, sin la debida motivación. Entonces, ahí tenemos un pequeño ángulo en donde los jueces podrían ser castigados por liberar delincuentes peligrosos. Pero eso depende de quién, de los jueces superiores, de un pronunciamiento jurisdiccional de los jueces superiores que digan que la decisión del juez en otorgar esta medida alternativa, en negar la petición del fiscal, en aplicar la prisión preventiva, solicitar la prisión preventiva, no está motivada. Ese sería el único ángulo por donde tuviéramos en nuestra legislación para castigar al juez corrupto, me refiero, claro. Eh, la, estos, la tercera que tú mencionas, prevaricato de jueces y fiscales, sí, por supuesto, se podría incorporar. Además, eh, el delito de pertenencia, pertenecer, por supuesto, ¿no? Pertenecer a un grupo armado organizado dentro del conflicto armado, por supuesto, eso tiene que ser un delito. No es un delito actualmente. Tú puedes decir que eres de cualquier banda y eso no pasa nada. Para que te procesen y te condenen, tienen que probarte un crimen particular, sicariato asociado a la banda, crimen organizado, con una figura delictual autónoma. Pero ser parte de la banda actualmente no hay ningún problema. Tú te puedes, tú puedes ir a las reuniones si es que ellos también tienen, digamos, a ver, si es que estos grupos de delincuencia organizada se quieren articular también ya como una estructura política, por ejemplo, y hacer asambleas. Tú puedes ir y no es un delito. Y ellos son un órgano subversivo contra el Estado. Entonces, eso es inconcebible. Tenemos que hacer una guerra cultural en todo sentido, un derecho penal de tercera velocidad, un tipo penal de autor en contra de estos antisociales. Entonces, eso yo creo que se va a rescatar. Se va a rescatar también la declaratoria de conflicto armado. Y eso tiene que modularse porque en nuestro país no hay una manera no hay un mecanismo de cómo se declara el conflicto armado y cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de conflicto armado. Discúlpame, estuvimos desde enero del 2024, con el decreto 111, supuestamente que estamos en conflicto armado, pero discúlpeme, en el sistema judicial se siguen procesando como delincuentes comunes. El sistema sigue siendo como delincuentes comunes. En un conflicto armado tú no los procesas como delincuentes comunes. Tú tienes tribunales de guerra, tú tienes unas detenciones operativas que las hace el mismo bloque de seguridad, no los jueces. Tú tienes una serie de instituciones jurídicas completamente nuevas que no están contempladas no existen, ni siquiera existen en la Constitución. Eso se podría intentar bajo el riesgo que la Corte Constitucional lo declare inconstitucional, pero ahí ya depende de la interpretación que la Corte le dé. Porque es muy fácil, la Corte lo único que tiene que hacer es ponderar. Seguridad pública es el presidente de la República, perfecto. Vemos un contrapeso para no monopolizar todo, listo, tiene que ser aceptado por el Congreso, por el Legislativo, por la Asamblea Nacional, como es en Estados Unidos, El Salvador, España, donde tú quieras. Entonces, todo país normal, mira que ni siquiera te digo de primer mundo, todo país normal, Perú, Colombia, tienen estados de excepción que aplica inmediatamente un nuevo régimen jurídico mucho más fuerte, por supuesto, severo, en contra de los grupos insurgentes. Pero aquí no lo tenemos. No. Las garantías que se suspenden aquí, Jorge, son muy superficiales.
No tienes a ver, ¿cuál es la garantía que necesitamos suspender? La misma que permite el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4, y la Convención Americana, artículo 27, que son las garantías de libertad, por un tiempo particular, por supuesto. Eso se llaman las detenciones operativas en el combate contra los combatientes. Y hay parámetros para evitar que eso se convierta en un instrumento de persecución política. También se le puede instaurar. Ahora, eso también dependerá de la predisposición legislativa. El bloque que ha venido votando con el gobierno, con ADN, ha sido Pachacutic y con sus bemoles, porque de los 9, 6 han sido permanentes y los otros 3 un poco intermitentes. Le pregunto, hoy, después de lo que pasó el domingo, después de ese paro focalizado en Imbabura, en Carchi y parte de Pichincha, ¿la coyuntura legislativa será la misma? Ahí viene la pregunta, ¿no? Y no, excelente, excelente punto de vista que tienes, ¿no? Es verdad, porque Pachacutic podría intentar capitalizar la negativa, el no, como bandera para las seccionales. Entonces, esperemos que no suceda, ¿no? Porque de lo contrario vamos a vernos en una situación obstruccionista. Pero ahí va a depender qué tanto el gobierno pues, va a poder tener cintura para obtener una mayoría, ¿no? Una mayoría en realidad. Al menos una mayoría simple para estos casos, ¿no? Para los casos pues, de la aprobación simple de leyes. Eso sería lo importante, ¿no? Que necesita que 75 votos, 76 votos, ya, si van a necesitar 77. 77 votos, ya, va a necesitar definitivamente votos social cristianos, Pachacuti, bueno, dependiendo, ¿no? En su defecto era Pachacuti, pero va a tener que moverse en ese aspecto, porque de lo contrario va a tener una asamblea en contra y ahí sí, imagínense, le va a pasar lo mismo que a Guillermo Lazo. O sea, a ver, si estas fuerzas políticas se deciden a aplicar un obstruccionismo, el gobierno se va a quedar prácticamente así movilizado, ¿eh? Esa es la realidad, Jorge. Muy- Bueno, y ni hablar del bloque de la Revolución Ciudadana, entonces. no, pues eso ellos van a estar contrarios totalmente. Sí, fíjese, Sebastián Díaz, el asambleísta que propuso esto de que está procesado por violación. En Sí. el proyecto de ley firmado por 10 legisladores de Revolución Ciudadana, en ese proyecto de ley habían dos cosas. Uno es el que todos conocimos, que él quería legalizar las relaciones sexuales en menores de 14 años. Está bien, ese generó escándalo. Pero la otra parte de ese proyecto nadie la leyó. Él lo que proponía era que nuevamente la prisión preventiva, porque en esa época estaba vigente la ley de solidaridad, ellos pretendían con ese proyecto de ley derogar la parte de la prisión preventiva de la ley de solidaridad para hacerla nuevamente discrecional. Entonces ellos tienen una política, una rama ideológica hipergarantista, pro delincuente, en otras palabras, que, que está muy, muy marcado. Ellos son de la línea de la presidenta Sheinbaum, de Gustavo Petro, ¿no? Que dicen que a los delincuentes hay que darles abrazos, no balazos. Esa es la línea jurídica de ellos, ¿no? Ellos van a defender esa línea. Con ellos no creo que va a haber ninguna posibilidad de diálogo, al menos en ese aspecto. Pero de ahí yo creo que el gobierno tiene que apuntar a los independientes y Pachacuti, social cristianos, para lograr efectivamente ya hay una mayoría y poder aprobar al menos estas leyes. Claro, la aprobación de leyes con mayoría absoluta sí, pero quizás una enmienda a No, propósito de la aspiración que tienen de eliminar el Consejo de sí, Participación Ciudadana, eso va a ser más complejo. muy, Necesitan mucho más 101 complejo. votos. Mucho más complejo, correcto, exactamente. Porque si van a querer hacer una enmienda vía asamblea sin referéndum, que se puede, según la Constitución, necesitan las dos terceras partes, mayoría calificada. Entonces, el correísmo no creo que lo apoye. No, no, no creo, sinceramente. A menos que lleguen a acuerdos en otros asuntos. El correísmo, a- a- algunas voces del correísmo han dicho que apoyan la existencia del Consejo de Participación. Lo único que ya el gobierno entraría a la negociación política, al toma y dame. Esa sería la única vía que yo podría ver para que ellos podrían lograr algo, pero de ahí va a estar difícil. Yo creo que el gobierno con unas reformas legislativas podría salir de algunas circunstancias, de algunas cosas. Pero para eso necesitaría un operador político, André. Y en su momento José de la Gasca me parece que hizo un trabajo bastante destacable. Con este Bueno, nuevo ministro eso sería factible. sabes que desconozco este nuevo ministro, no, no, no lo he estudiado, no, no, solo sé que era radiodifusor, hasta ahí tengo entendido eso, de ahí no, no sé, hay que probar, hay que ver cómo funciona, cómo opera a fin de cabo.
¿Significa entonces, André, que de aquí en adelante no hay líneas muy claras en torno a lo que va a buscar el presidente Daniel Noboa? Si leemos en primera instancia estos cambios puntuales en el gabinete. Claro, porque, a ver, en el tema de salud va a haber un desafío. Edgar Lama renunció al IES, que maneja gran parte del sistema, digamos, de unidades médicas del IES. Y por otro lado, se acepta la renuncia de Jimmy Martín, ministro de Salud. Y la vicepresidenta Pinto queda encargado de ese sector. Entonces, hay que ver quiénes van a ser los definitivos. Dependiendo de esto principalmente se va a ver qué línea toma el gobierno respecto a los derechos sociales, ¿no? Salud, sobre todo, que es lo que más se ha quejado de la ciudadanía. Bueno, Disculpa, de ahí me faltó decirte, porque ya trabajo es reemplazado, ya están hablando de la palabra reciclados, ¿no? Que se están reciclando ministros, simplemente lo que están haciendo es yendo de un ministerio al otro. Está Harold Urbano, Rovira está en desarrollo humano, de ahí, bueno, agricultura, Vega, por estas obvias razones. Y de ahí, pues, yo creo que todo va a girar en gran medida. El gobierno tiene que, en el tema de salud. Jimmy Martín, ¿cuántos tenía? Tú me dices 5 meses, creo, ¿no? 5 o 4 meses. aproximadamente. 5 o 4 meses, ¿no? Y Entonces, bueno, se instaló el Comité Nacional de Salud para la adquisición masiva de medicinas. La idea era aplicar la compra centralizada porque se cuestionaba el hecho de que cada unidad del MSP tenía su propio sistema para adquirir medicinas y eso no había funcionado. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va a ser la línea del gobierno en ese aspecto, ¿no? Aparte el tema legislativo, penal, todo esto, ¿no? Porque el gobierno se dio cuenta, o sea, de muy poco le sirvió. A ver, el gobierno tiene, yo creo que este error de apreciación. Hacen operativos muy bien, capturan cabezas, pero el pueblo sigue siendo extorsionado. O sea, ninguna de estas cosas se traduce en un bienestar real a la población. La población no lo percibe como tal. Y si es que este gobierno tiene alguna aspiración en reelegirse, quedan 3 años y medio todavía, o sobrevivir y que no lo derroquen, tiene que aumentar sus números. ¿Ya? Entonces, creo que tanto en el tema penal, política criminal, como en el tema social, va a invertir lo máximo que se pueda, pero no lo va a poder hacer en salud si es que no reorganiza las finanzas públicas que están destinadas al pago impresionante de la deuda. Entonces, claro, tú lo ves ellos lo pueden ver desde un punto de vista macroeconómico, pero el pueblo no es que no lo entiende, lo puede entender el tema macroeconómico, pero eso de qué manera se revierte en un bienestar. Entonces ya llevamos esperando muchos años para que se traduzcan políticas de bienestar hacia el pueblo, hacia el ciudadano, que está pasando una situación denigrante en realidad. Y si no toman una decisión al respecto, la situación va a empeorar, ¿eh? Entonces, ya para concluir, André, ¿al gobierno le queda buscar una concertación o solamente el acercamiento legislativo para poder salir a flote, como planteabas hace un momento? Sí, o sea, a ver, mira, yo te diría, siempre abrir los vínculos del diálogo y llegar a acuerdos con todos, por supuesto que sí, ¿no? Siempre y cuando tampoco te demanden temas de impunidad o asuntos ya que vayan que sean contrarios al orden público. Pero creo que con estos partidos, bloques bisagra, bueno, grupos parlamentarios bisagra, que son los que van a definir la mayoría, que es Pachacuti y Social Cristiano y creo que 3, 4 independientes. Con ellos primero hay que garantizar un bloque fijo de apoyo por un lado. De ahí con el correísmo solo serviría efectivamente para temas de enmiendas que, en lo del tema del Consejo de Participación Ciudadana, o inclusive abolir la Corte Constitucional y sacarle y transferirle funciones. Perdón, no, estoy equivocado, esa es reforma parcial. Quitarle funciones a la Corte Constitucional. Así igualito como se le está haciendo a la Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? De la misma manera, se podría dar una enmienda a la Corte Constitucional, es decir, transferir ciertas funciones de la misma. Bueno, y todo eso dependerá de lo que busque o aspire el bloque de la Revolución Ciudadana, porque no se olvide que tanto el Consejo de Participación como la Corte Constitucional son instancias que surgieron a partir de la Carta de Montecristi. Ah, sí. Agradecemos la comparecencia de Andrés Santos, quien es constitucionalista y también analista político, ha dado su lectura en torno a las designaciones en el gabinete de Daniel Noboa y también qué posibilidades tiene para poder impulsar esos cambios que fracasaron
este domingo 16 de noviembre, pero desde la Asamblea. André, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Jorge. Encantado. Y a Ustedes, nosotros. hasta la próxima. 3 cosas que no sabías del CEO. El video wall gigante de 9 pantallas vigila Puerto Viejo en tiempo real y permite reaccionar de inmediato ante cualquier emergencia. Con los handheld, los agentes pueden emitir citaciones con foto y entregarlas al instante. Más veloz, más seguro. Las cámaras Traficam miden el flujo vehicular y generan datos para planificar una movilidad más ordenada. En Puerto Viejo se trabaja con innovación y tecnología cada día para cuidar tu seguridad y tu movilidad, porque crecemos juntos. ¿Dónde se esconden los sabores que nunca se olvidan? ¿Dónde la tradición aún late en cada rincón? ¿Dónde los paisajes y la alegría se encuentran para celebrar la vida? La respuesta está aquí, en la capital que lo tiene todo. Puerto Viejo celebra 205 años de independencia con orgullo, cultura y fiesta. Porque cuando se trata de sabor, tradición, paisajes y fiesta, Puerto Viejo tiene todo.